Hola, bienvenidos al podcast de intuitivo.ar. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Bueno, quiero que quienes nos escuchan imaginen esto un segundo. Una secuencia en cámara lenta, súper épica, en el Japón feudal. Ajá. Luego, un salto a un templo tibetano que está siendo, invadido completamente por demonios. Suena intenso, claro. Es que son 95 minutos de acción pura. Y esto se estrena nada menos que en paralelo al Festival de Cannes del año 2026. Que es como la meca del cine, digamos. Exacto. O sea, todo te indica que estamos ante la típica superproducción de Hollywood. Ya sabes, esas que tardan años de rodaje, que tienen cientos de personas en el set. Sí, con un presupuesto que parece el PIB de un país pequeño. Tal cual, una locura. Pero, y acá viene lo fuerte, si revisamos la hoja de producción de este estreno, hay un vacío enorme. Un vacío literal, sí. O sea, no hay facturas por alquiler de cámaras, cero. No hay recibos por la típica mesa de catering del set. Y lo más loco, no hay un solo pago a actores de carne y hueso. Porque básicamente nada de eso existió. ¡Wow! Lo que estamos analizando hoy es Hell Grind. Es el primer largometraje 100% generado por inteligencia artificial. 100%. 100%, creado por la empresa Higgsfield AI. Y los números detrás de su creación son, honestamente, un choque brutal contra todo lo que conocemos sobre cómo hacer cine. Me imagino. O sea, todo el largometraje fue ensamblado por un equipo de apenas 15 personas. 15 personas, qué locura. 15. Y trabajando desde sus respectivas habitaciones en un tiempo récord de 14 días. Ok, ¿vamos a desempacar esto? Porque la misión de nuestra inmersión en las fuentes de hoy es entender cómo lograron semejante hazaña técnica sin que el resultado sea un desastre visual absoluto. Claro, que es el gran miedo siempre. Exacto. Queremos explorar qué significa este cambio de paradigma para una industria centenaria, digamos, por qué está dividiendo de manera tan extrema a los grandes directores y, bueno, qué rol le queda al talento humano. Que es la gran pregunta de la década, sí. Sí, aunque haciendo un paréntesis rápido, saber que 15 personas hicieron una película completa en 2 semanas hace que cualquier esfuerzo personal parezca minúsculo. O sea, a mí a veces me toma 3 días organizar mi bandeja de entrada. Totalmente, te pone el concepto de productividad en una perspectiva bastante incómoda, la verdad. Jaja, un poco sí. ¿Logró con Hell Grind? Tenemos que hacer un cambio de chip. A ver. Tenemos que dejar de pensar en sets de filmación físicos y empezar a pensar en granjas de servidores gigantes. Claro, el hardware. Exacto. La matemática financiera de esta película cambia todas las reglas del juego. Frena ahí un segundo, porque si me dices que esto se hizo en 14 días y 0 actores, mi primera pregunta lógica es ¿en qué demonios se gastaron el presupuesto? Una muy buena pregunta. Porque según los documentos que estamos analizando, la película costó $500,000. Y a ver, en el ecosistema de Hollywood... Eso no es nada. Claro, eso apenas cubre, los gastos de transporte y la comida del equipo en una película independiente. Pero para un proyecto hecho por 15 personas en sus computadoras es una fortuna absoluta. Es un montón de plata. Y lo fascinante aquí es cómo se distribuyó ese $500,000. Ajá. Mira esto, $400,000, que es literalmente el 80% de todo el presupuesto, fue destinado exclusivamente a poder de cómputo. ¡Wow! El 80%. Todo. No se le pagó a un director de fotografía, no se alquilaron locaciones en ningún lado. Todo ese dinero fue a parar a servidores, al alquiler masivo de tarjetas gráficas y al pago de millones de tokens para los modelos de inteligencia artificial. Ok, hagamos una pausa ahí para quienes nos escuchan y tal vez no están tan metidos en esta jerga de programación. Cuando hablamos de tokens en este contexto, no estamos hablando de criptomonedas, ¿verdad? No para nada. Esa es una distinción crucial. Claro. En el mundo de la inteligencia artificial generativa, un token es como la unidad básica de datos que el modelo procesa. Imagínalo como la gasolina del motor. Entiendo. Cada vez que le pides a la IA que procese una instrucción de texto o que te genere un segundo de video, consume una cantidad específica de tokens. O sea, cada clic te cuesta. Exactamente. Cuando más complejo es el video, más tokens quema y, por ende, más plata cuesta ese procesamiento en los servidores. ¡Qué locura! Entonces ese 80% del presupuesto se esfumó en comprar esa gasolina digital necesaria para hacer funcionar a la máquina sin parar. Es que es un giro de 180 grados. Estaba viendo que las fuentes nos muestran datos del sindicato de actores, el SAG-AFTRA, y en una producción tradicional,
Entre el 25 y el 40% del dinero suele destinarse al talento humano frente a la cámara. Así es, los salarios de los actores. ¡Claro! Pero en Hellgrind el presupuesto para actores es cero. Literalmente cero. Todo se fue a esto que los ingenieros llaman teraflops, que si no me equivoco es básicamente la medida de cuántos billones de operaciones matemáticas puede hacer una computadora por segundo. Lo explicaste perfecto. Ya el cine no se mide en días de rodaje bajo el sol o en cuántas horas tuvo que esperar el director para que la luz del atardecer fuera la correcta. La famosa hora mágica. Esa misma. Ahora se mide en teraflops y, esto es clave, en la cantidad de intentos fallidos. Ah, claro, la prueba y error. Y ese es el trabajo invisible de la IA que el público general nunca llega a percibir en la pantalla. Y sobre esos intentos fallidos, encontré un dato en el diario de desarrollo de Higgs Yield AI que juro que cuando lo leí pensé que era un error de tipeo. A ver si adivino de cuál hablas. Es real, mira. Solo para generar los primeros 22 minutos de la película, escuchen bien, la máquina tuvo que escupir 16.181 clips de video. 16.000. Una barbaridad de material generado. Y después de toda esa producción masiva, obviamente un humano tuvo que sentarse a revisar todo, y solo 253 clips sobrevivieron para el corte final. Es una tasa de descarte altísima. Altísima, y esa prueba y error costó casi $69,000 en puro procesamiento. Yo me pregunto, ¿cómo hacían para mantener el control de todo ese caos? Porque si generas 16,000 videos al azar, tu protagonista va a terminar viéndose como una persona diferente en cada escena. Y ahí tocaste el nervio central. Esa es la gran barrera histórica de la IA, digamos, la consistencia visual. Claro, que el personaje no cambie de cara. Exacto. Y para solucionarlo, Higgsfield desarrolló una herramienta interna súper potente llamada Canvas. Canvas. Sí, Canvas. Su función principal es crear como un ancla matemática para los personajes. Pensemos en un personaje específico de la película. Por ejemplo, un monje tibetano. Ok. En lugar de pedirle a la máquina que lo dibuje desde cero cada vez que cambia la escena, Canvas utiliza modelos como GPT-Image 2 para bloquear la identidad visual de ese monje. Bloquear la identidad. Claro, se le puede pedir al sistema tipo, toma este personaje exacto, mantén su rostro, mantén sus cicatrices y su ropa intactas, pero en esta escena, haz que aparezca calvo. Ah, entiendo. O sea, crean como un maniquí digital hiperdetallado y luego obligan a los generadores de video a usar siempre ese mismo maniquí base, pase lo que pase en la acción. Tal cual, es una restricción forzada. De hecho, las fuentes mencionan que para Jax, que es uno de los personajes principales de la historia, Sí, el ladrón. ese mismo, llegaron a iterar casi 600 versiones diferentes de su vestuario antes de encontrar el diseño final. Y una vez que lo aprobaron y quedó bloqueado en Canvas, el sistema ya no tiene permiso para desviarse de ese diseño jamás. Wow. Pero bueno, a ver. Con todo este procesamiento a prueba y error, iterando cientos de veces el abrigo de un personaje, la duda enorme que a mí me queda flotando es sobre el resultado final, que llega a nuestros ojos. Sí, la prueba de fuego. O sea, $500,000 en servidores suena súper impresionante en papel. Pero a la hora de sentarse a ver la pantalla, ¿esto se siente como cine real o se ve como un experimento científico carísimo? Es la pregunta del millón. Y analizando las reacciones detalladas en las fuentes, como la del canal especializado Gigante Richard, que hizo un desglose genial del tráiler, Sí, estuvo muy bueno ese análisis. la respuesta no es tan blanco o negro. A ver, para dar contexto, la trama de Hellgrind sigue a 4 ladrones callejeros. Son Rocco, Lulu, Jax y Rain. Ajá. Y por accidente, estos 4 activan un artefacto místico que abre un portal directo al inframundo, y terminan en medio de una guerra gigante entre ángeles y demonios por el control de 6 objetos de poder. Bien estilo blockbuster. Totalmente. El tono busca replicar exactamente ese ritmo frenético de un éxito de taquilla de verano de Hollywood. Y hasta los diálogos intentan imitar ese estilo tan marcado. Hay una escena en el tráiler donde ocurre una explosión enorme, súper dramática, y de la nada un personaje suelta: esa cosa acaba de comerse mi bomba. Clásico cliché de acción. Exacto, es la clásica frase para aliviar la tensión típica de Marvel. Pero más allá de la estructura narrativa, al observar el aspecto visual con atención, la sensación que da es peculiar, por decirlo de alguna manera. Sí es un poco rara.
Todo el tiempo estás rozando lo que en animación gráfica se conoce como el valle inquietante, o el Uncanny Valley en inglés. Sí, el famoso valle inquietante, que es básicamente esa respuesta psicológica casi de rechazo que tenemos los humanos. Exacto. Pasa cuando vemos algo que se ve casi humano, o sea, se acerca mucho, pero el cerebro detecta unos microerrores sutiles y enciende una alarma instintiva de que hay algo artificial ahí, algo que no cuadra. Es exactamente eso. Para ilustrarlo un poco para la audiencia, las imágenes se sienten como si tuviéramos a un pintor hiperrealista brillante, pero que sufre de amnesia a corto plazo grave. Muy buena analogía. Es que sí, o sea, te pinta un monstruo de forma perfecta, superrealista, pero al cambiar al siguiente cuadro de la escena, se olvida de que le había dibujado, no sé, un cuerno rojo en la nariz y de repente lo omite por completo. El famoso problema de la continuidad temporal. Claro, la continuidad todavía sufre muchísimo acá. Hay cortes donde la iluminación de un rostro cambia drásticamente sin ninguna justificación en el ambiente. A mí me recuerda un montón a las cinemáticas largas de los videojuegos de principios de los 2000, tipo la película esa de CGI puro, Final Fantasy The Spirits Within. Uf, sí, es una analogía súper precisa. Y sabes, esa desconexión del valle inquietante se nota muchísimo más cuando hay interacción física entre objetos. Totalmente. Y aquí vale la pena explicar cómo intentaron solucionar esto los desarrolladores tecnológicamente, porque no usaron un solo programa mágico para todo. Claro, dividieron el trabajo. Exacto. Utilizaron un modelo llamado Soul Cinema, exclusivamente para generar fotogramas clave estáticos. Como fotos. Sí, como fotos, pero con calidad de cinematografía real. Luego, le pasaban esa imagen estática a otro sistema completamente distinto, como C-Dance 2.0. Ah, ¿el de animación? Ese mismo. O usaban herramientas paralelas como Kling y Sora 2, cuya única misión, la única, era adivinar la física de cómo se movería esa imagen estática en los siguientes 2 o 3 segundos. Y ahí, justo ahí, está el gran problema. Porque C-Dance tiene que, como tú dices, adivinar la física. Y la física real de los objetos interactuando es, hoy por hoy, la peor pesadilla de la IA. Es su talón de Aquiles, sí. Hay una escena súper específica mencionada en los análisis, donde un personaje simplemente le da una mordida a una porción de pizza. O sea, suena simple, ¿no? Suena a lo más cotidiano del mundo. Es bizarro. La IA no comprende la resistencia de la masa, no entiende cómo los dientes cortan el queso derretido. Solo empuja un grupo de píxeles contra otro grupo de píxeles. Claro, es que los humanos somos expertos innatos en reconocer cómo funciona la física de morder comida. Lo vemos todos los días, por eso el cerebro nos saca de la experiencia al instante. Sí, te desconecta totalmente. Sin embargo, creo que hay que ser justos con la otra cara de la moneda en esta película. A ver. Cuando la escena no requiere interacciones físicas delicadas o humanas, el nivel visual se dispara a las nubes. O sea, las explosiones gigantes, la mecánica compleja de armaduras alienígenas cerrándose sobre un cuerpo, los paisajes inmensos del inframundo. Es verdad, eso se ve increíble. En esos aspectos de efectos visuales puros y duros, la película alcanza un estándar altísimo, digno de la mejor publicidad de alta gama o de un estudio AAA. Es un contraste extremo, la verdad. Tienes efectos especiales que costarían millones y meses de trabajo en un estudio tradicional y que la IA te los genera por centavos en minutos. Pero al mismo tiempo, tu protagonista no sabe morder una porción de pizza de manera convincente. Es la paradoja de esta tecnología. Total. Y teniendo en mente este experimento visual tan contradictorio, la gran pregunta es, ¿qué ocurre cuando presentas algo así, con estas luces y sombras, frente a la élite de la industria cinematográfica tradicional? Uy, ahí es donde explota todo. Lo vamos a analizar a fondo en un momento, pero antes... ¿Necesitas tener tu nuevo sitio online en pocos días? Visita intuitivo.ar. Creamos tu sitio en WordPress autoadministrable, fácil y rápido. Bien, retomando el hilo de cómo la industria recibió este largometraje tan particular, es fundamental que abordemos lo que ocurrió durante su estreno allá en Francia, porque generó un nivel de ruido mediático que fue abrumador. Sí, fue una locura en redes. Y antes de entrar en los debates acalorados, hagamos una aclaración técnica sobre ese estreno, porque hubo una ola gigantesca de desinformación al respecto.
Sí, fue bastante confuso al principio. Medios de gran calibre, como por ejemplo el Wall Street Journal, publicaron inicialmente que Helgrind formaba parte de la selección oficial del Festival de Cannes de 2026. Un error enorme. Enorme. Eso obligó a la propia organización del prestigioso festival a salir a dar declaraciones y desmentirlo categóricamente. O sea, la película jamás compitió por la Palma de Oro ni estuvo en la cartelera oficial. Y la distinción territorial y de eventos es vital aquí para entender el contexto. La proyección no fue parte del festival de autor que todos conocemos, sino que ocurrió en el Cinema Olympia, Ajá. que es un espacio en la ciudad gestionado por terceros, no por el festival. Y el marco específico de este evento fue el Marché du Film, que es el mercado de negocios que funciona en paralelo al festival principal. Claro, el lado comercial del asunto. Exactamente. Es el lugar donde los productores, distribuidores e inversores de todo el planeta se reúnen en salones a comprar y vender derechos de distribución de películas para sus respectivos países. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si no estaban desfilando por la famosa alfombra roja oficial compitiendo contra el cine independiente europeo, ¿por qué la simple exhibición en un mercado paralelo generó una división tan visceral en el corazón de Hollywood? Bueno, porque estar en el Marché du Film significa algo muy pesado. Significa que Higgsfield AI no estaba ahí presentando un experimento universitario simpático para mostrar tecnología. No iban por el negocio. Estaban vendiendo un producto comercial terminado a los distribuidores mundiales. Y eso lógicamente funciona como una declaración de guerra directa al modelo de negocios hipercostoso de los grandes estudios tradicionales. Claro, les tocaron el bolsillo. Tal cual. Por eso las opiniones de la industria se fracturaron casi inmediatamente en dos bandos muy marcados. Y te digo, los argumentos de ambos lados, viéndolos desde una perspectiva completamente imparcial, tocan las fibras más sensibles de lo que consideramos arte. Definitivamente. Empecemos revisando el bando más crítico que cuenta con algunas de las voces más respetadas e icónicas del cine moderno. Sí, el escepticismo ahí está liderado por figuras consagradas. Por ejemplo, el director Guillermo del Toro. Un maestro. Y su postura ha sido absolutamente inquebrantable frente a todo este tema de la automatización del arte. De hecho, él ha declarado públicamente que prefiere, y cito, morir de manera artesanal antes que rendirse y depender de modelos generativos para crear sus películas. Es una postura súper fuerte. Lo es. Y su filosofía central defiende a capa y espada la imperfección humana. Él sostiene que el verdadero valor del cine no está en lograr la imagen perfecta y pulida de una IA, sino en las microdecisiones orgánicas y a veces caóticas que un equipo humano toma en un set real. O sea, el error que termina siendo magia. Exacto, el error de iluminación de un foco que termina aportando un dramatismo inesperado a la escena, o la mirada improvisada de un actor que no estaba en el guión. Y ese ángulo específico sobre la actuación es exactamente donde entra otra leyenda, James Cameron. Que Cameron, que es un pionero absoluto de los efectos generados por computadora, o sea, el creador de películas como Avatar. El rey del CGI. Claro, que él salga a criticar esto tiene un peso enorme en la industria. Según las fuentes que analizamos, su crítica no va a ser los paisajes digitales generados, sino directamente a la falta de alma en las actuaciones de los personajes de IA. La falta de empatía, sí. El temor genuino de este bando es que con esta tecnología, el mercado se termine inundando con una sobreproducción brutal de películas que son visualmente estimulantes, puro fuego y luces, pero que narrativamente estén completamente vacías y no logren generar ninguna emoción real en quien las mira. Es un miedo súper válido. Pero luego, la otra cara de la moneda. Si caminamos por los pasillos del Cinema Olympia, después de la proyección de Helgrind, nos encontramos a profesionales con décadas de experiencia en Hollywood que salieron de la misma sala con una perspectiva radicalmente opuesta. O sea, encantados con la película. Viéndolo casi como un milagro de producción moderna. Y entre ellos estaba Chuck Russell, que es el director de clásicos absolutos de los 90 como La Máscara, con Jim Carrey. Un clásico, sí. Y su reacción fue súper sorprendente para muchos críticos, porque lejos de rechazar la tecnología por la falta de actores, él afirmó a la prensa haber logrado conectar emocionalmente con los personajes de Helgrind, y eso a pesar de conocer perfectamente sus obvias limitaciones técnicas. Conocido por películas visualmente impecables y muy cuidadas como Drive. Sí, con Ryan Gosling. Ese mismo. Para ellos, la inteligencia artificial no es el enemigo a vencer. Reeve la define simplemente como un pincel moderno. Una herramienta más.
Exactamente. Una herramienta más en la infinita caja de recursos que tiene a su disposición el artista. Y claro, desde el lado de los ingenieros y desarrolladores, el argumento central que levantan como bandera es la democratización. Ese argumento de la democratización me parece súper potente. O sea, pensemos en la audiencia. En cualquier cineasta independiente joven que acaba de salir de la escuela de cine con 1000 sueños. Con mucho talento y cero presupuesto. Exacto. Antes, si esta persona escribía un guión ambicioso, con demonios gigantes, portales interdimensionales volando por los aires y batallas épicas en el Japón feudal, no había manera. Era imposible. Ningún estudio grande le iba a dar $50 millones a un desconocido para filmarlo. Ese guión moría trágicamente en un cajón. Pero hoy, con una computadora medianamente potente y $500,000 de financiamiento independiente o crowdfunding, esa idea loca cobra vida. Es el choque clásico de la historia del arte. El debate entre preservar el rigor y la tradición de un oficio centenario y al mismo tiempo abrir las puertas de par en par a creadores talentosos que no tienen acceso a los inmensos recursos de la élite de Los Ángeles. Tal cual. Sin embargo, en medio de este intenso debate casi filosófico entre directores consagrados sobre si la IA va a destruir por completo o a salvar heroicamente el cine, los propios creadores de Higgsfield AI hicieron una revelación sobre cómo hicieron Hellgrind que le da un giro de 180 grados a toda la discusión. Uy, esta es, creo yo, la mayor ironía de toda nuestra exploración de hoy. Es tremendo. Porque nos pasamos todos estos minutos hablando maravillas y terrores de cómo la gran máquina prescindió de las cámaras y los actores reales, pero resulta que las mentes mismas detrás del proyecto confesaron que la inteligencia artificial por sí sola, en el vacío, es absolutamente incapaz de hacer una película coherente. Sí, si conectamos esto con el panorama general y los típicos miedos modernos de reemplazo laboral, la confesión de la empresa es un bálsamo gigante para los creadores humanos. Un alivio total. Los desarrolladores admitieron sin tapujos frente a la prensa que, si simplemente le daban instrucciones básicas y vagas al algoritmo, el sistema no construía una narrativa cinematográfica que tuviera sentido. Claro, no sabía contar la historia. Sin un cineasta humano con formación académica real guiando quirúrgicamente los prompts o las famosas instrucciones de texto, el resultado, y cito textualmente sus palabras, habría sido un meme de 2 horas. ¡Ja! Un meme de 2 horas, es brillante. O sea, para que esta supercomputadora de millones de dólares amenace con quitarle el trabajo a los humanos, resulta que necesita ser alimentada desesperadamente y constantemente con conocimiento empírico puramente humano. Es la paradoja perfecta. Totalmente. Un algoritmo súper avanzado puede generar en 3 segundos un video hiperrealista de, no sé, una calle oscura bajo la lluvia. Pero la máquina no tiene la más mínima idea de por qué posicionar la cámara virtual en un ángulo contrapicado genera una sensación de tensión o amenaza en el espectador. No tiene la teoría cinematográfica. No comprende el peso emocional del silencio puro antes de un diálogo importante. Todo ese lenguaje audiovisual tan complejo sigue requiriendo de un cerebro biológico dictando las reglas. Y por eso, de hecho, tuvieron a un director humano contratado, Aitor Sholdaskali, dictando milimétricamente cada encuadre de la película. Es que la tecnología actual es como un virtuoso técnico, pero no tiene intuición narrativa propia. Y te digo, ¿este límite humano-máquina también quedó sumamente expuesto en la creación del guión? Ah, claro, la escritura. Porque al principio, cualquiera pensaría que, bueno, simplemente abrieron ChatGPT, le pidieron que escribiera una historia de demonios y ladrones y listo, a filmar. Yo hubiera pensado eso. Pero no fue así de fácil. Utilizaron una versión altamente personalizada y entrenada del modelo de lenguaje Cloud. ¿Y cómo funcionaba esa personalización, digamos, para que los diálogos no terminaran sonando como un asistente virtual aburrido intentando ser gracioso? Fue un trabajo intensivo. Tuvieron que inyectarle reglas arquitectónicas súper estrictas. El equipo humano funcionó casi como un showrunner de televisión tradicional. Guiando el barco. Exacto, dándole a Cloud parámetros rígidos sobre la curva de evolución psicológica de los 4 ladrones a lo largo de los 90 minutos, definiendo matemáticamente en qué minuto exacto del metraje debía ocurrir un pico de tensión y cómo debían ser los patrones de habla únicos de cada personaje. ¡Wow! Un nivel de detalle increíble. Cloud operó básicamente como un asistente de mecanografía extremadamente rápido e incansable, pero la brújula emocional del guión, el corazón de la historia, tuvo que ser mantenida a pulso por escritores humanos en cada paso para evitar que la historia perdiera el sentido.
Básicamente estamos ante el vehículo autónomo más rápido y potente del mundo, pero que si lo sueltas en una autopista sin un piloto experto que tome el volante con fuerza en las curvas, termina estrellándose contra la pared en el primer acto de la película. Una analogía perfecta. Y analizando todas estas piezas juntas, desde las fallas ridículas en las mordidas de pizza hasta el éxito rotundo en las explosiones masivas que vimos, el consenso que se empieza a formar lentamente en la industria apunta hacia un futuro que es inminentemente híbrido. Híbrido, sí. Es el escenario de evolución más pragmático a corto plazo. Lo más probable es que los grandes estudios gigantes de Hollywood adopten de lleno estos modelos generativos a puertas cerradas, pero para tareas muy específicas y controladas. Como una herramienta más. Claro. Utilizarán herramientas potentes como Canvas o Sora 2 para generar fondos alienígenas gigantescos, o para llenar estadios con multitudes de miles de personas, o directamente efectos visuales que antes tomaban meses de renderizado agotador en granjas de computadoras tradicionales. Y el ahorro en costos de producción, con eso va a ser sencillamente colosal. Brutal. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, y para calmar un poco a los críticos, colocarán a actores de carne y hueso, con talento real, frente a una pantalla verde para capturar exactamente lo que James Cameron dice que falta: el alma. Las emociones reales. Las microexpresiones, la tristeza real y genuina en los ojos de un humano, esa improvisación mágica que surge solo de la química entre dos personas reales compartiendo un set. Un modelo híbrido suena como al equilibrio perfecto para el futuro, aunque, bueno, seguramente traerá una avalancha de complicaciones legales en el medio. Uf, ni hablar de los abogados. Porque los sindicatos van a tener que pelear con uñas y dientes sobre qué porcentaje exacto de la pantalla puede ser generado artificialmente sin violar los convenios colectivos de trabajo. Por no mencionar la pesadilla absoluta de los derechos de autor sobre millones de imágenes que se usaron para entrenar a esos mismos modelos desde el principio. Pero bueno, todo ese laberinto legal tan denso será motivo seguro para otra inmersión profunda. Las batallas en los tribunales de propiedad intelectual van a redefinir gran parte de las leyes modernas, sin duda. Pero más allá de las demandas que se vienen, el logro técnico puro de ensamblar algo como Hellgrind en solo 14 días, desde cero, demuestra que el software avanza a una velocidad vertiginosa que ignora por completo la burocracia humana. Totalmente de acuerdo. Y esto plantea una pregunta importante, muy profunda, no solo para quienes dirigen los estudios de cristal en Hollywood, sino para la sociedad entera y nuestra relación histórica con la creatividad. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro consumo diario de entretenimiento? Si ya estamos cruzando este umbral donde generar un espectáculo visual impecable, con mundos de fantasía complejos y secuencias de acción trepidantes, requiere apenas un par de semanas y una fracción mínima del costo histórico, ¿dónde quedará el verdadero valor del arte en el futuro? Es una gran reflexión. ¿Seguiremos midiendo una obra maestra del cine exclusivamente por lo que nuestros ojos ven proyectado en la pantalla de forma perfecta? ¿O, frente a una inminente abundancia de contenido perfecto y barato generado por máquinas, empezaremos a buscar y a valorar desesperadamente la huella del esfuerzo humano? Ya sabes, la sangre, el sudor, la imperfección hermosa y los años de vida que una persona real invirtió en crear algo hermoso de la nada. Es un pensamiento interesante para llevarse la próxima vez que las luces se apaguen en la sala de cine y empiece la función. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast creado con IA. No olvides seguirnos en redes, intuitivo.ar. Gracias. Con Intuitivo, tu sitio web de ventas estará listo en días. Diseño web con WordPress y gestión de redes sociales.